Hola, ¿cómo están? Confírmeme por favor si me escuchan. Tenemos a Alexis Pineda, Brian, Buenas Jorge. noches, profe. ¿Qué dice, brother? ¿Cómo vas? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal esa crisis mundial? De lo que estaba viendo, sí estaba medio feo. De que publicaron que ahorita que China se volvió el mayor accionista en la Unión Europea. Así es. Se van a volver los dueños del mundo, los chinos. Bueno, Sí, están aprovechando todo esto. están aprovechando todo esto totalmente. Bien, brother, bien esa información. A ver, voy a empezar a compartir mi navegador. Bienvenidos a todos. Confírmenme por favor si pueden ver mi pantalla. Sí, sí se ve bien. Chévere, chévere. Muy bien, entonces vamos a empezar. Profe, usted ocupa Ubuntu, ¿verdad? Ubuntu, 100% Linux, brother. Ah, ya que bacán, yo también. Desde chiquito, el Linuxero de corazón. Todo software libre. Todo software libre, sí, brother. Chévere, vos también, Ubuntu, ¿qué más has usado? He utilizado Ubuntu, CentOS, Arch Linux, OpenSUSE, Sí, brother, Fedora, Debian. hemos utilizado los mismos. A la final siempre los que compartimos la pasión por el software libre hemos usado todo eso, ¿no? De ley. Es que sí, sí es más bacano. O sea, sí hay alternativas bastante buenas en el software libre al Así software es, pagado. totalmente. Así es, mi brother. Bueno, entonces vamos a empezar con todos los que estén. Si quieres, tú eres Brian, ¿no? Sí, Ya, brother. Si quieres, te dejo el micrófono abierto para poder conversar contigo, ¿ya? de una, profe, gracias. Dale, entonces voy a silenciar el resto y empezamos. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Alexander González. Esto es Kinder Institucional y vamos a hablar básicamente de algunos temas importantes que se nos quedaron pendientes la clase anterior y que también debieron haber sido hablados el día de ayer, pero por alguna discoordinación con las clases de la academia no se pudo dar. Entonces, habíamos hablado la clase anterior, no sé si tú estuviste conectado a la clase anterior, Brian. No, estaba igualándome en la clase, estaba viéndole en la tarde. Ah, ya, ok, listo. Ajá. Verás. Si tú viste la clase anterior, yo hablé sobre las estrategias, sobre las ventajas probabilísticas, sobre el hecho de tener una estrategia que te dé una ventaja probabilística sobre el mercado. Entonces yo quería en esta ocasión ampliar el tema hacia el plan de trading, ¿no? Es decir, Ya. que una estrategia básicamente viene siendo parte de un plan de trading que cada uno de nosotros tenemos. Este plan de trading no es algo como que alguien te lo puede enseñar o como que tú lo puedes buscar en internet o como que la academia te lo va a dar. Un plan de trading es algo que tú elaboras en base a lo que tú quieres lograr, en base a tus objetivos, en base a tu riesgo y en base al tiempo y a la operativa que manejes, ¿no? Entonces, Claro. básicamente tú armas tu plan de trading, pero el plan de trading consiste en tener una estrategia. Espérate que déjame silenciar a algunas personas que han entrado. Bueno, ya. A ver, ya, listo. Entonces, el plan de trading, básicamente, para empezar lo que habíamos hablado, la estrategia es súper importante. La estrategia que te dé una ventaja probabilística sobre el mercado. O sea, cualquier persona que quiera aprender trading de verdad, que quiera ser rentable en el trading, tiene que primero entender esto, que la estrategia no es una lectura sobre el mercado, no es trazar líneas, trazar soportes y trazar resistencias. La estrategia es básicamente una ventaja probabilística sobre el mercado. Porque si tú no tienes una estrategia que te dé una ventaja probabilística sobre el mercado, entonces tú lo que tienes es una moneda al aire que te da un 50-50. Un 50-50. Así es. Ahora, la logística. ¿Cuál es el concepto de la logística?
Es la correcta colocación de una operación en base a qué tan correcto es el análisis, cuánto ratio riesgo-beneficio vas a manejar y qué lotaje vas a usar en base al porcentaje de la cuenta que arriesgas. O sea, básicamente lo que ya sabemos con respecto a cómo voy a poner una operación, qué lotaje le voy a poner, cuánto porcentaje de la cuenta voy a arriesgar, en dónde voy a poner mi stop loss, en dónde voy a poner mi TP y también dónde voy a, Y este, bien chistoso. voy a silenciar, voy a silenciar. Ya. Ujú. A ver, silencio. Listo. Entonces, hasta ahí, básicamente la logística es algo súper importante porque hay gente que solamente le gusta poner la operación y no le gusta a veces poner stop loss o no pone la protección a tiempo o se olvida de la Ajá. operación no tiene una No mide correcta el riesgo que logística. está corriendo la cuenta. Exacto, y no tiene una correcta logística. ¿Ok? Exacto, entonces, lo siguiente es la gestión de riesgo, lo que habíamos hablado, la gestión de riesgo no es únicamente el stop loss, también tiene que ver con el margen de exposición al mercado y eso es algo súper importante que quería tratar hoy y es, déjame silenciar, ok, listo. Entonces, ¿qué es para ti, brother, la exposición al mercado? ¿Qué en el mercado? En la gestión de riesgo yo pongo, no es únicamente el stop loss, también tiene que ver con el margen de exposición al mercado. Y verás, es súper importante entender esto. Verás, la exposición al mercado se maneja de la siguiente manera. Es como que tú, mientras más vayas en una vía, mientras más andes en una vía, más posibilidades hay de que si tú andas en un carro en la carretera te accidentes. Mientras más tú andas en la carretera, más posibilidades tienes de que te accidentes. Entonces, la exposición al mercado quiere decir que hay gente, y yo creo que a la mayoría nos ha pasado, que le gusta meter muchas operaciones. O sea, que se embalan y dicen no, y meten operación tras operación tras operación, y en el día se meten un montón de operaciones. Todos los que empezamos con el trading empezamos así, Sí. embalándonos y nos vamos, pero como gordo en tobogán, ahí operación, pensando que así es una forma correcta de hacer trading. Entonces, la exposición al mercado es el tiempo que tú pasas operando en el mercado. ¿Cuánto tiempo deberías tú pasar operando en el mercado? Tú deberías pasar operando en el mercado el tiempo que necesites para completar tu plan de trading, ¿no? Es decir, si hay días, este, hay días si te toca poner una sola operación, pues pones una sola operación, ¿sí me cachas? Sí. Si hay días que te toca poner dos operaciones y no más. Entonces, la exposición al mercado es súper importante porque esto te va a decir si tú eres una persona que está corriendo mucho riesgo de perder o de quemar toda su cuenta, o si tú estás manejando una gestión de riesgo correcta al operar en base al plan, la estrategia y la logística de tu operativo. ¿Ok? Para resumir, la exposición del mercado es estar el tiempo suficiente que debes estar en el mercado. Porque si pasas demasiado tiempo en el mercado y pasas metiendo operación tras operación, entonces tú tienes mucho más riesgo de perder tu dinero. ¿Ok? Sí. O sea, Listo. lo más óptimo siempre es solo analizar el mercado y luego dejar ahí una o dos operaciones, dependiendo de tu análisis. Y ya. Así es, así es. O sea, Ajá. pasar el tiempo necesario porque recuerda que no operar también es hacer trading, ¿no? Ajá. Muy bien, ahora sí pasamos a la parte fundamental. Lo que les quería explicar en esta ocasión es acerca de los QE. Esto es súper importante entender si es que nosotros vamos a hacer trading institucional. ¿Qué son los QE? O flexibilización cuantitativa en inglés, quantitative easing. Básicamente los QE, y es necesario entender esto porque básicamente ahorita se están ejecutando muchas de estas operaciones en los bancos centrales. Los QE son expansiones económicas en la economía de un país que sale desde su banco central.
Vamos a leer lo que nos dice. Es una medida de economía pública que consiste en generar moneda y ponerla en circulación. En otras palabras, imprimir dinero, ¿no? Se utiliza Ajá. por algunos bancos centrales para aumentar la oferta de dinero, aumentando el exceso de reservas del sistema bancario y generalmente mediante la compra de bonos del propio gobierno central para estabilizar o aumentar sus precios y con ello reducir las tasas de interés a largo plazo. Esta medida se aplica cuando los métodos más habituales de control de la oferta de dinero no han funcionado. En términos de análisis de gráfica, esto se traduce en que los bancos centrales generan los puntos de order flow necesarios para que una vez liberado el dinero barato a los bancos privados, estos dealers puedan seguir generando negocios e intercambios en los distintos mercados. Entonces, hay que entender bien esta parte de aquí porque básicamente así es como se mueve la economía mundial. Existe en la economía, en el mercado, ustedes saben que existe la inflación, ¿verdad? Que es cuando los precios suben. Pero también existe la deflación. Y la deflación es lo que está pasando ahorita. Es decir, que los precios bajan demasiado. Es como lo que estamos viendo en las aerolíneas. Ustedes han visto que ahorita los pasajes están baratos, ¿no? ¿Se has visto? ¿Aló? Sí, cachas que los pasajes ahorita están baratos, ¿verdad? Por favor, parece que, no sé si me están escuchando. Sí, sí, lo escucho bien. Ya, dale, dale. Entonces, este, cuando los precios bajan demasiado, eso es lo que se conoce como deflación. Cuando los precios suben demasiado, eso se conoce como inflación. Entonces, el Banco Central, que es el que regula la inflación y la deflación en la economía, tiene que regular esta cuestión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahorita cuando se viene la crisis, se viene la deflación? Entonces, los bancos centrales utilizan este esquema de la flexibilización cuantitativa, que viene siendo usada desde la crisis del 2008, ¿no? La crisis inmobiliaria, cuando decidieron que había un esquema para imprimir dinero en base, no en base ¿cómo te explico? No en base ni a las reservas de oro, ni en base tampoco a la capacidad de crediticia que puedas tener, o sea, no en base a la deuda, sino en base a la recompra de los bonos. Eso es súper interesante. Compran obligaciones en forma de bonos a los bancos locales, esos bonos suben de precio, eso les permite a los bancos poder imprimir el dinero y poder prestarlos a una tasa de interés un poco más baja. Estos temas son temas macroeconómicos que vamos a ir analizando clase por clase cada vez un poco más a profundidad, pero quiero que a grosso modo entiendan que básicamente la flexibilización cuantitativa o los QE son neta estrategias del gobierno mediante el Banco Central para imprimir más dinero. Lo que sucede con eso es que la moneda se devalúa, pero la deflación se regula, es decir, la inflación y la deflación se regulan, los precios se regulan y la liquidez llega nuevamente a los mercados para reactivar la economía. Sí, eso es lo que quiero que entiendan y paso a paso vamos a ir estudiando qué significa que las tasas de interés bajen y cómo eso nos beneficia a nosotros. Cómo nosotros podemos hacer trading en base a la reducción de las tasas de interés, ¿ok? No sé si tal vez quedó algo claro, no sé si tienes alguna pregunta hasta ahí, Brian. Está claro, sí, sí, sí lo entendí. Ya, chévere, buenazo. Entonces, seguimos. Análisis macro o tendencia. Ahorita lo que tenemos, vamos a ver básicamente lo que tenemos en la gráfica, ¿no? Lo que pasó en los mercados desde el día de ayer. Entonces tenemos la caída del petróleo, que fue el día domingo, y también vamos a ver qué pasó de 4 a 9 de la mañana ayer, que hubo una pausa en los mercados. La realidad económica global de que estamos en mera crisis, ¿no? Entonces, vamos a ver qué fue lo que pasó ayer. Esto es súper, súper interesante. Tenemos aquí, tenemos acá el análisis técnico, ya, ok. ¿Qué clase? Sí.
En 20 minutos va a haber clase y van a enviar señales. Entonces van a enviar entradas para operación. ¿De dónde? Ahora de intermedio, ADN. Nos metemos. A ver, pongámosle, cerramos el micrófono. Mire, le muestro nomás un ratito. Ahora nos gusta hay una clase en vivo y después en 20 minutos hay otra clase antes de que hable. Mire. Ya, ahora sí. Ahora sí, brother, verás lo que pasa aquí. Yo había puesto aquí este título, escenario perfecto de ventas, había mandado al grupo. Modelo de crisis de mercado, es decir, esto es un escenario atípico que se presenta en estas crisis que se dan cada 10 años o cada mucho tiempo, ¿no? No es algo habitual estar en un modelo de crisis de mercado. Las causas del coronavirus, luego se suma la caída del petróleo, entonces por ende tenemos una fundamental bajista, tendencia bajista a nivel macro y también tenemos una correlación en todos los índices bursátiles, ¿ok? Entonces, vamos a empezar revisando desde acá. Tenemos lo que pasó el día lunes, el día de ayer, a las 4 de la mañana. A partir de las 4 de la mañana hasta las 9 de la mañana los mercados entraron en pausa. Y eso es algo que nosotros debemos también saber por qué se da esto. Miren, si ustedes ven, vela de las 4:45 y ¡pum! La siguiente vela es la de las 9. Esto lo que nos quiere decir es que hubo una pausa en los sistemas bancarios, hubo una pausa en los servidores informáticos que proveen estos precios hacia estas gráficas, hacia el TradingView, el MetaTrader, todo lo demás. Y se genera esta pausa porque la caída abrupta de los mercados junto con la guerra del petróleo que generó todo esta nueva caída que muchos la conocen como el lunes negro, hace que los sistemas interbancarios, que son los hacedores de este mercado, entren en pausa. Entonces, es decir, cierran sus servidores, cierran sus servicios y pasan a reiniciar todos sus sistemas en base a decisiones que les toca tomar para afrontar esta crisis. ¿Sí me cachas? Sí. Entonces, tienen que de ley pausar. O sea, les toca reiniciarse. O sea, no pueden seguir así, no pueden seguir operando así porque la vaina se viene en caída libre, ¿no? En caída libre y luego no hay quien para esta situación y se vuelve todo un relajo. Entonces, les toca pausar y les toca tomar una estrategia que fue obviamente dirigida por la Reserva Federal y apoyada por los demás bancos centrales de las demás potencias, ¿no? Para que esta cuestión no caiga a tal punto que ya que se colapse todo, sino que aquí ellos metieron liquidez y esta velita roja que ustedes ven acá pasa a ser un order block. ¿Ok? Claro. Y como tal, vendrá a ser respetado más adelante, ¿no? Vamos a poner aquí una línea. Vamos a poner esto por acá. Y ustedes van a ver cómo este order block de aquí, esta velita roja, ustedes ya saben que esto es un order block, la última vela roja de una tendencia, en este caso bajista. Y ustedes van a ver cómo al convertirse en un order block quiere decir que es una mega inyección de liquidez, la cual tiene que venir a ser respetada. Y vamos a ver qué pasó. Hoy, todo lo que ahorita encerramos pasó el día de ayer. Y hoy vemos qué pasó. Vino y respetó el order block. ¿Se dan cuenta? Simón. ¿Sí le ves? Sí. Respetó el order block al PIB justo en el inicio de la mecha, ¿no? Justo en el inicio de la mechita. Ajá. Entonces, qué nos indica esto? Que existe una inyección de liquidez fuerte, la cual quiere venir a ser un impulso a la economía para que esto se vaya
al alza. Entonces aquí tenemos también otra zona de order block. Y lo que intentan hacer ahorita es un esquema de modelo de compra del mercado, es decir, donde tenemos una tendencia alcista, donde esperamos que este order block de aquí venga a ser respetado el día de mañana. Esta vela roja que está acá. ¿Ok? Pero, aquí viene la situación. ¿Será suficiente la inyección de liquidez que hace la Reserva Federal para que esto impulse al alza? ¿Será suficiente teniendo como fundamentales la caída del petróleo, el coronavirus y sobre todo, la parálisis empresarial? Es decir, al no haber producción, al no haber productividad, al estar China en cuarentena, Europa en cuarentena, esto realmente puede ser suficiente toda esta inyección de liquidez que hizo la Reserva Federal, que ya la hizo la semana anterior, vimos, ¿no? Pero ¿será suficiente esta nueva inyección para que esto suba? Esa viene a ser la gran interrogante, ¿no? Por otro lado, está también lo que tú me comentabas, Brian, ¿no? Que China aprovechó toda esta situación por la liquidez que maneja, por el dinero que tiene, para hacerse de muchas acciones en los mercados europeos y americanos. Ajá. Sí. Y también han logrado manejar muy bien el tema del coronavirus, ¿no? Han logrado frenarlo bastante. Entonces, si nosotros tenemos esto, aquí nuevamente lo que estamos viendo es que hoy esta cuestión nos vino a dar aquí, vamos a trazar una línea, y nos vino a dar acá un patrón, aquí, nos vino a dar otra vez un patrón de falso quiebre. ¿Ok? Dejándonos aquí un pequeño vacío en esta zona de acá, que posiblemente va a venir a ser retesteado acá. Y cuando esto sea retesteado, nosotros ya podemos especular si es que esto es retesteado por aquí abajo, podríamos especular una venta. Y si es que esto viene y retestea por encima, podríamos especular una compra. ¿Ok? Pero como nosotros tenemos nuestra super estrategia, nosotros vamos a seguirla, porque como les decía ahorita, yo para entender cómo funciona el trading tuve que meterme en la cabeza que tengo que serle fiel a una estrategia, ¿no? Es como ustedes verán aquí, nosotros tenemos nuestra super estrategia de encerrar el precio. Entonces yo lo que haré es lo mismo, encerrar el precio, y basado en mi análisis técnico fundamental, igual esperaré lo que suceda, ¿no? Una posible ruptura al alza o una posible ruptura a la baja. Pero ya teniendo este patrón de falso quiebre aquí, como les decía, yo voy a esperar que esta cuestión tope acá, llene este vacío que dejo aquí, y posiblemente sigamos a la baja. ¿Ok? Listo. Seguimos con el siguiente tema que tenemos acá. Profe, A ver. ¿parece que eso está grabando la clase? Sí, la clase está siendo grabada. Ah, ya, gracias. Ya, listo. Entonces verás, tenemos en el análisis técnico justo lo que hablé ahorita, el desbalance. El desbalance desde la oferta e ineficiencias a la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Es justamente lo que hablé ahorita, ¿no? Cuando se presenta un desbalance como lo que vimos acá, nosotros vamos a tender a rellenar estas cosas. Por ejemplo, aquí, cuando se presentó esta pausa, de acá, que te hablé de los reinicios de los servidores, estas pausas tienen que venir a ser rellenadas. Automáticamente se generó un desbalance y tuvo que venir a ser rellenada la pausa, ¿no? Entonces, cada vez que hay desbalances, cuando ustedes vean en mi análisis, el GBJ, eso significa gap de valor justo. Es decir, esto quiere decir que aquí hubo un gap, aquí hubo un desbalance. Y eso quiere decir que esto es un desbalance desde la oferta y se convierte, por lo tanto, en una ineficiencia hacia la demanda.
lo cual nos indica que los vendedores se impusieron sobremanera contra los compradores y se produjo una ineficiencia del precio o el precio dejó de ser óptimo. Entonces, cuando el precio dejó de ser óptimo y se presenta este desbalance, el sistema interbancario tiene que volver a rellenar. Y esto es lo que se conoce como gap de valor justo. Sí, sí cachaste, brother. Me perdí un poquito. Verás, cuando tenemos estas caídas así fuertes o cuando tenemos estos vacíos, el precio siempre tiende a rellenarlos. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué es un desbalance? Se convierte en un vacío o en un gap que tiene que venir a ser rellenado. Pues como tú verás aquí, en este caso de acá, el gap que se produjo fue rellenado. Justo aquí. Pum, vino y al PIB lo rellenó, ¿ve? Ajá. ¿Te das cuenta? Entonces, esto, ¿por qué es importante entender? Porque esto nos da ciertos targets, nos da ciertos objetivos. Por ejemplo, yo podría haber agarrado esta subida simplemente porque mi target hubiese sido el gap de valor justo. Es decir, rellenar este vacío que quedó aquí en este desbalance. Porque un desbalance a nivel fundamental, a nivel institucional, a nivel económico, se constituye en una ineficiencia del precio o en un desbalance, en este caso, desde la oferta y una ineficiencia hacia la demanda. Por tanto, tiene que venir a ser rebalanceado. O sea, yo trato siempre de explicar más allá de la mera gráfica cuál es el concepto que existe detrás de las cosas, ¿ok? Claro. Entonces, tenemos acá el patrón de falso quiebre, nuevamente, esta parte de acá, y tenemos acá un Judas swing o un stop con una cacería de stops. Es decir, aquí cazó liquidez de mucha gente que metió stops, buy stops, ¿no? Órdenes pendientes de compra pensando que esto podía seguir subiendo. Entonces vino y se comió toda esta liquidez de acá y luego la situación siguió bajando. Como les comentaba, aquí pusimos nuestra estrategia basada en el encierre del precio. Kilson de Nueva York, preapertura, nos cumplió totalmente la estrategia. Y esto de acá es interesante, lo vamos a ver en la siguiente clase, lo que son las posibles zonas de confluencia, ¿no? Es decir, donde encontramos las reacciones del precio, ¿no? Aquí nos iba a dar una reacción y por tanto esta primera zona de confluencia se iba a convertir en nuestro TP1. ¿Ok? Básicamente una zona de confluencia es una zona de reacción, una zona donde el precio iba a venir a tener reacción. ¿Ok? Muy bien. Siguiente. Hasta ahí, claro lo que es el gap de valor justo, ¿verdad? Sí, ahí sí ya me quedó bastante claro. Listo. También está claro lo que es el patrón de falso quiebre. Sí cachas el patrón de falso quiebre, ¿no? Sí. O sea, el patrón de falso quiebre es básicamente que nos da una idea de que rompe el fractal, pero en realidad no lo hace porque generalmente enseguida se da la vuelta o nos deja solamente una mecha por encima, ¿no? Sí. Y esto básicamente, la correlación que existe en los índices, lo vamos a ver exactamente igual. Este mismo análisis lo vamos a ver en el US 100, que es el Nasdaq, para los que a veces se confunden cuando ponen aquí Nasdaq o alguna cosa así, solamente tienen que ponerle US 100 y te va a aparecer el Nasdaq, ¿no? Es exactamente la misma historia, los mismos movimientos por correlación. Y el US 500, que en este caso vendría a ser el SP 500, como ustedes podrán ver, son gráficas casi que calcadas. Ajá. ¿Sí ven? Es la misma historia. Entonces, ¿cuál es el siguiente punto que teníamos a tratar? Es bloques de precio. Como te decía,
una vez que nosotros identificamos nuestro bloque, nuestro order block, déjame borrar toda esta cuestión, o mejor me voy a ir para acá. Listo. Como te decía, aquí hubo una inyección de liquidez en esta zona. Perdón, más acá atrás. Acá. Aquí hubo una inyección de liquidez en toda esta zona de aquí. Zona de liquidez que vino a ser respetada. Es decir, esto es lo que se conoce como un order block o un bloque de precio. ¿Ok? Pues nosotros vamos ahora a esperar que este bloque de precio sea respetado acá. Justo en esta línea que acabo de trazar. Si esta cuestión baja, de ley va a tener reacción aquí, fijo. Hay gente que basa su operativa netamente en las reacciones, ¿no? En los pivotes. Aquí vamos a tener reacción. ¿Y cuál es la siguiente? El siguiente bloque que nosotros tenemos es toda esta vela de acá. Donde cuando el precio llegue por aquí, también efectivamente va a tener reacción, ¿no? Primera reacción por el bloque y luego va a venir en búsqueda del gap de valor justo que se encuentra acá, que quiere venir a rellenar, ¿no? Todo esto. Entonces, viene a rellenar el desbalance, viene a dar reacción en el bloque, luego posiblemente lo rompa para venir a topar el gap y de ahí sí darnos un swing high que nos dé nuevamente un camino a la baja, ¿no? Pero como esto ya es muy parecido a lo que nos hizo acá, yo ya podría simplemente esperar que esto me tope aquí en el bloque y del bloque sí me voy en una posible venta. Entonces aquí ustedes tienen varias premisas para meterse en una operativa, ¿no? Ustedes pueden agarrar el alza, pueden agarrar la subida para esperar como target el bloque o el gap o el desbalance, o pueden esperar la venta con un TP que nos dé justo en el bloque, ¿no? O en el 50% del bloque. Pero también pueden básicamente agarrarse de su estrategia de la Kilson y con eso irse un poco más tranquilos. Déjame poner en silencio para leer las preguntas que me han dejado, ¿ok? ¿Tú tienes hasta ahí alguna pregunta, brother? Todo está claro de momento. Listo. ¿Tú qué es lo que estás operando ahorita? Yo en US30. Listo. Ajá. Súper bien, brother. Entonces, como te digo, yo baso bastante mi operativa apegándome 100% a la estrategia, pero también hago mis confirmaciones en base a los análisis institucionales. Ya no nos queda mucho tiempo. Voy a intentar ver las preguntas que me han dejado para poder así finalizar esta clase, ¿ok? Vamos a ver en el chat. Si tienen alguna pregunta lo pueden hacer. A ver, me aclaró muchas cosas. Para la siguiente sería bueno, nos ayuda a desarrollar una estrategia, al menos a los nuevos del kinder, aún no tenemos estrategia. Entonces, es muy importante que se acojan primeramente a las estrategias que ya tenemos en la academia, que son la estrategia de la Kilson, la estrategia del RSI, también la estrategia de los order blocks. Pero yo me comprometo a la siguiente clase ya a ayudarles a desarrollar una estrategia basada netamente en la institucionalidad. También voy a estar mandando señales al grupo de análisis donde ustedes ya se pueden ir perfilando en Forex cómo hacer operativa o operaciones swings, ¿no? Para que puedan dejar correr varios días. Eso para mí es lo más chévere de todo esto, ¿no? Ahora viene una inflación en el Ecuador y una baja en la capacidad adquisitiva. Inflación no, se viene una deflación.
es decir, una baja en los precios y muy poca capacidad adquisitiva, eso sí. ¿Se está grabando? Listo. A ver, ¿alguna otra pregunta? Listo. Yo creo que estamos claros hasta ahí. Como les decía, esto es súper importante para que puedan comprender más adelante cómo operar en base a la institucionalidad, ¿no? Tal vez ahorita a muchos se les complique o se les haga un poco difícil el tema de meter operaciones en base a estos conceptos, pero como verán no son difíciles y lo que tratamos es de manejarlos para que podamos entender qué es lo que hace el mercado, ¿no? Que siempre va a respetar los bloques, que siempre va a rellenar los gaps, que siempre nos va a dejar estos patrones de falso quiebre y que todas esas son premisas que nos validan una operación, pero siempre basados en nuestra estrategia. Si ustedes hacen su estrategia, utilizan su estrategia, esto va a ser va a ser una muy buena confirmación, así como muchos también utilizan Fibonacci, ondas de Elliott y temas así para validar su estrategia. Yo por lo menos aquí, yo veo un retesteo por debajo del 50%. Posiblemente, como les decía, suba a rellenar el gap, el desbalance acá. Y pueda que venga nuevamente acá y respete el bloque, ¿no? Que está acá. Porque ahorita hay una muy fuerte inyección de liquidez. Bro, ¿me escuchas? ¿Aló? Tenía una consulta. ¿Tú dime. ¿En qué temporalidad operas? Veo de que operas el USC 500. Ajá. Temporalidad de 1 hora, brother. Temporalidad de 1 hora. Solamente me bajo a 15 minutos para confirmar. Utilizo velas de 15 minutos para esperar confirmación. Brother, no se te escucha, pero lo que utilizo es temporalidad de 1 hora y me bajo a 15 minutos para confirmación. Ya, por ejemplo, aquí hubo un gap. Aquí hubo un gapcito que, como verán, vino a ser rebalanceado, ¿no? Sí. Brother, no se te escuchó nada, pana, verás. Solamente te digo, métete, opera. Tú tienes que ver la tendencia en temporalidad diaria, la macro tendencia en temporalidad diaria. Tienes que bajarte a 1 hora para que definas qué tipo de operativa vas a hacer y tienes que esperar confirmación en velas de 15 minutos. Tú puedes basar tu operativa en base a lo que a ti más te guste. Tú puedes usar Fibonacci, tú puedes usar bloques, tú puedes usar vacíos de liquidez. Tú tienes que ir viendo qué es lo que más quieres para operar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me baso mucho en estos patrones de falso quiebre, los swing highs y swing lows, que también ya vamos a ver, que no es nada más que estas últimas mechitas que nos deja acá arriba o que nos deja acá abajo, ¿no? Esto sería un swing low, y esto sería, por ejemplo, un swing high, esto es swing high, estos son swing highs. Cada vez que se dan estos swing highs, ¡pum!, el precio se baja. Swing high, ¡pum!, el precio se baja. Swing low, el precio se sube. Ya voy a armar una clase explicando solamente lo que son los swing highs y los swing lows. Pero, como te digo, tu operativa tiene que ser en base a un target. Entonces, si tu target es el bloque, entonces tú esperas que caiga el bloque. Si tu target es el gap, tú esperas que el precio suba al gap. Y tú vas a poner, y si tú lo que quieres es operar netamente bloques, bueno, entonces tú vas a identificar los order blocks y en los order blocks vas a dejar puesta tu orden, ¿no? Cuando esto me tope, pum, me va a dar reacción y yo voy a agarrar aquí mi ganancia, ¿no? Y si yo quiero operar desde el gap, entonces cuando me tope el gap, yo voy a dejar aquí mi orden pendiente para irme en venta. Y si esta cuestión me rompe, entonces yo voy a esperar que esto reteste por debajo y me voy a ir en una venta. Poco a poco se van a ir dando cuenta, yo voy a ir pasando diferentes gráficas con diferentes análisis de esto y ustedes van a ir viendo poco a poco cómo se esclarece el panorama, porque siempre
hacen lo mismo absolutamente todos los mercados. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda más? Parece que sí nos ha rendido el tiempo esta vez. ¿No? Sí, sí estuvo